Buenas tardes. Somos 19, pero todavía no son las 12, así que vamos a esperar unos minutos. Vayan preparando preguntas. Vi que en el documento, en el Google Drive, no han puesto nada. O el turno tarde no ha puesto nada. Lo cual quiere decir o que saben todo o que no saben nada. Bueno, saben que la reunión de hoy tiene que ver con el parcial. Sobre todo, bueno, yo voy a decir las líneas generales del parcial y después habrá un momento en que ustedes harán preguntas, ¿sí? Esperamos un segundo más que sean las 2 y empezamos. Bien. En principio voy a decir que el último trabajo práctico estuvo mucho mejor que los anteriores. Espero que sea porque, digamos, han madurado la capacidad o las aptitudes para este asunto tan complicado que es la filosofía, o quizás que el trabajo práctico era más fácil, o no lo sé, no importa. El hecho es que han tenido ambas comisiones un poquitito más de 5 de promedio. Eso es bueno. Por otra parte, mandé un mail a los que tienen 3 trabajos prácticos cumplidos. Y la verdad que es una pena que se queden afuera del examen faltándoles uno. O sea que les dije que me mandasen cuál es el trabajo práctico que les falta, y bueno, vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Porque creo que son 24 a la tarde y 39 a la noche, que tienen, o sea, los otros yo no sé, pero los que de los 4 entregaron 2 o 1, los veo como medio, pero los que entregaron 3, me parece que quizás por alguna circunstancia no pudieron hacer el cuarto. Bueno, respecto del examen, no va a ser, como adelanté ya, a través de formularios. Yo voy a mandar a cada uno un documento Word con 5 preguntas que sí son de multiple choice, y les voy a pedir que no utilicen, por favor, PDFs, porque yo no los puedo, bueno, no puedo hacer nada con ellos, ¿sí? Porque son de solo lectura. Manden el mismo Word que yo les mandé. Y la manera de hacerlo, como siempre, ya saben, me resaltan en verde la o las respuestas correctas. La novedad del parcial es que hay 5 preguntas, además de la multiple choice, que son de desarrollo. Y esas preguntas de desarrollo tienen esta orientación. Las respuestas que ustedes dieron en la multiple choice son aquellas que deben estar fundamentadas en las preguntas de desarrollo. O sea que la pregunta de multiple choice y la pregunta de desarrollo están íntimamente relacionadas. Esto es, si ustedes ponen que está una respuesta bien en el multiple choice y la fundamentación no está bien, la respuesta está mal. Esto es para evitar, bueno, en las preguntas de desarrollo la copia, que en muchos casos es abrumadora, entonces esto los va a llevar a que estudien con mayor precisión y que traten de fundamentar las elecciones de multiple choice. Respecto al contenido, o sea, va a ser una pregunta referida
al texto de Celia Cabrera. 2 preguntas dedicadas a Platón y 2 preguntas dedicadas a Aristóteles. La bibliografía para la primera pregunta, obviamente, es el texto de Celia Cabrera. Para las de Platón y Sócrates, o sea, la segunda y la tercera, el texto mío que se llama Platón. Y para las 2 últimas, o sea, la 4 y la 5, el texto de Carpio de Aristóteles y el texto de Gustavo Romero para las respuestas sobre ética aristotélica. Entonces, resumiendo, 5 preguntas de 2 puntos cada uno. No, son 10 preguntas en realidad. Pero como están relacionadas las dos, si yo no puedo justificar lo que elegí en el multiple choice, la pregunta es 0. No es que hacen bien el multiple choice y no ponen nada en la de desarrollo, eso quiere decir que la que eligieron, la eligieron sin ninguna convicción, la eligieron al azar. Entonces, por eso esta complementariedad entre las preguntas. Si hay una pregunta que está correctamente seleccionada en el multiple choice y debidamente fundamentada en la pregunta de desarrollo, esa vale 2 puntos. Ahora, cualquiera de las otras 2, o sea, responden bien en desarrollo y mal eso es un poco raro, ¿no? En la de multiple choice, la respuesta es 0. Y la otra también. Si eligen algo que no pueden fundamentar, lo mismo. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Ahora quedo abierto a preguntas, ¿sí? Hagan preguntas por el WhatsApp o abran el micrófono, no hay ningún problema. Profe, buen día, buenas tardes. Perdón, recién llegué justo cuando estaba avanzada la explicación con el choice. Si ponemos, entendí que si no desarrollás, el choice no vale. Claro. Si el choice te equivocás, pero en el desarrollo lo explicás bien, ¿el desarrollo vale o no vale nada? Pero si está mal elegido, ¿qué fundamentar el error? No, capaz que fue una confusión de interpretación del enunciado y capaz que en el desarrollo. Bueno, veremos, pero eso son excepción de las excepciones. ¿Sí? Está bien. Bueno, pero todo esto es para bien de todos, ¿eh? Porque primero, de algún modo, se disminuye el azar en las selecciones de las respuestas. Y además exige que si ustedes eligieron una respuesta, deben haberla elegido con alguna convicción, con algún fundamento. Bueno, esa es la segunda parte. O sea que va a venir una de multiple choice y abajo dirá fundamente. Multiple choice, fundamente, multiple choice, fundamente. ¿Sí? Voy a ver cómo profesor, una pregunta. A ver si me escucha. Una pregunta, profesor. Sí, cómo no. Yo tengo un problema, ¿no? Porque a mí me toca, yo no me di cuenta y tengo justo otro parcial a las 2 de la tarde, que es economía. ¿Usted me puede dar la autorización para pasarme a la noche y dar filosofía a la tarde? Bueno, ¿a las 6? espera que me anoto. ¿Quién sos vos? Celeste. No, tu apellido es. Raquel. Raquel Iñiguez. Raquel Iñiguez, sí. Sí, no hay problema. Bueno, me quedo más tranquila, sí. No sabía que tenía los dos justos. Lo que pasa es que eso me trae problemas, varios problemas, pero bueno. Ajá, es por el parcial solamente, para que no se me compliquen los dos, ¿no? Listo. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Te estaba extrañando. Estaba haciendo anotando. El parcial, perdón, espera que voy a responder algo que no dije, pero ya lo dije antes. El parcial es a las 2 de la tarde. Y van a tener, o sea, normalmente en un parcial normal hay 2 horas para hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, yo estaba pensando en dar 2 horas y media. Supongo que ustedes querrán 2 horas y media. Entonces, vamos a hacerlo así. De 14 a 16:30 el parcial. ¿No? Bueno, ahora sí, Sí, yo todavía en mi caso...
Se paró la voz, ¿eh? No te escucho. Sí, Empezá de nuevo. En el caso mío y el de otros compañeros, cuando usted nos envía los trabajos prácticos, tenemos problemas para descargarlos. Tratamos de ver las formas, todo, y generalmente nos pasa a algún compañero el archivo. Por eso tengo miedo que se lo va a enviar de la misma forma que... No, no es la misma forma, que va a ser un adjunto. Yo, la verdad, bien. El mail, el mail lo manda el Outlook. Eso se me escapa. Pero la diferencia es que no voy a mandar un link, sino que voy a mandar un archivo. O sea, un Bien. documento Word. Sí. Sí, porque se nos complica muchísimo poder abrir el link ese. De hecho, yo en todos los trabajos prácticos nunca lo pude abrir. Probé con 3 celulares diferentes y es imposible. El realmente. problema es que es en los celulares. Ahí está el asunto. No todos tienen, o sea, todos tienen el mismo sistema operativo, pero no siempre con la misma configuración. Entonces, perfecto, ahí hay un gracias. problema. Las marcas son las que cambian. Pero en lo posible habría que hacerlo, si es posible, con la compu, ¿no? En lo posible. Va a ser la clase más corta de la historia. Bueno, pregunten sobre la caída de la temperatura, el aplanchamiento del dólar. Profe, el banquete Bien. también hay que leerlo, ¿no? Para el parcial. No, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que repetir las cosas tantas veces? Les dije, el sol, la línea y la caverna. El banquete entran para el Ah, tenés razón, perdón. Sí, estoy pensando en los trabajos prácticos, disculpame. No hay problema. Corrijo, entra el sol, la línea y la caverna y el banquete. Estamos en el parcial, yo estoy pensando siempre en el trabajo práctico. Si entran, bueno. perdóname. No, está bien. Buena observación. Yo estaba pensando en el trabajo práctico del jueves que viene. Bueno, mis disculpas. Sí. Bueno, siempre preguntan los mismos, a ver si... Y qué, bueno. La alegoría de la línea. Bueno, en principio no es una alegoría. ¿Sí? Una alegoría es cuando uno dice algo con un mito, de un modo simbólico. Por eso lo llaman el paradigma de la línea, pero no es una alegoría. En principio eso, pero no hay... no sé cómo explicarlo. Pónganse en situación. O sea, estamos en una conversación donde está Sócrates, recuerden siempre que Sócrates es el rostro de Platón, y están conversando acerca de una idea que Sócrates dice hacia Platón. Bueno, estoy leyendo, me interrumpo porque estoy leyendo ahora, así voy anotando. Le dicen a Sócrates, esta idea que estás ahí meneando, que estás diciendo por ahí, pero que nunca terminás de aclararla. Ahora, en este momento, de algún modo lo fuerzan a que hable sobre la idea del bien. Entonces, ahí es donde aparecen las llamadas tres alegorías, que no son tres alegorías, ¿no? Se habla del sol, habla de la línea y habla de la cámara. Las tres refieren a lo mismo, ¿no? La que es más comprensible, más explícita, que no apela a símbolos y todo eso, es lo que llamamos el paradigma de la línea. Entonces, ahí yo no sé si hay complejidad, lo que sí entran muchos elementos a tener en cuenta, pero lo que fundamentalmente dice ahí Platón es que para cada tipo de conocimiento corresponde un tipo de entes, ¿no? Y que esa imagen de una línea ascendente
va de lo sensible a lo inteligible. Esto es, el conocimiento sensible es un conocimiento fragmentario que nos da apariencia de las cosas, pero no nos da las cosas mismas. Esa apariencia de las cosas se funda en que para Platón el mundo que nos rodea, el mundo de las cosas, son copias de un mundo ideal que existe siempre. Ha existido siempre y siempre existirá. En cambio, el mundo de las cosas, el mundo sensible, es fugaz. Así como nace, termina. Entonces nos dice, cada estrato, o sea, cada línea horizontal, representa un modo del conocimiento y a su vez un tipo de entes. Tenemos la forma más primaria, más pobre de conocimiento, que se llama eikasía, con la cual lo que conocemos sería no las cosas, sino apariencia de las cosas. O sea, apariencia de las apariencias. Lo que sería una foto, lo que sería un retrato, lo que sería una pintura, lo que sería una imagen en el espejo. Esa es la forma más pobre y precaria de conocimiento. Le sigue la pistis o creencia, donde lo que tenemos delante, lo que conocemos, lo que percibimos, son las cosas, tal como se nos aparecen en la vida cotidiana. Ahí hay una división, podemos decir que la línea se hace más gruesa porque pasamos del conocimiento sensible al conocimiento inteligible. Cuando decimos inteligible, decimos aquel conocimiento que solo es capaz de tener contacto con entes que tienen que ver con la inteligencia y no con la sensibilidad. O sea, entes que se captan con la inteligencia. Por ejemplo, los entes matemáticos. O sea, nosotros podemos ver cosas circulares, pero en la realidad sensible no vemos círculos. Podemos ver cosas rectangulares, pero no vemos rectángulos. ¿Por qué? Porque el círculo pensado matemáticamente o el rectángulo pensado matemáticamente son nociones o entes perfectos. Recordemos que algo es perfecto cuando no necesita de otra cosa para ser. Y la otra cualidad de los entes matemáticos es que son inmutables, que no cambian. Siempre piensen en el ejemplo que les doy del teorema de Pitágoras, que se dijo hace 2500 años y sigue ahora igual que hace 2500 años. Entonces, hay un límite entre el conocimiento sensible y el inteligible. Y la diferencia está que el conocimiento sensible conoce entes fugaces, fragmentarios, y por lo tanto su conocimiento es a la vez fugaz y fragmentario. Y si lo quieren vincular con la caverna, esos dos momentos del conocimiento sensible coinciden con los prisioneros que están mirando siempre hacia la pared y ven apariencia de las cosas. Tengan en cuenta, esto lo digo acerca de la caverna porque siempre me ponen mal las cosas, nadie sale de la caverna si no es forzado a salir. Ese forzamiento al salir de la caverna tiene un nombre y se llama educación. ¿Sí? La única manera de salir del antro oscuro de la caverna es a través de la educación. Ahora, volvamos al paradigma de la línea. Tenemos ese primer estrato de lo inteligible cuyos entes son los entes matemáticos, pero no es el conocimiento definitivo. He visto montones de trabajos prácticos que dicen que el conocimiento matemático, tal como lo juzga Pitágoras, es el conocimiento más alto. No, con solo mirar el esquema del paradigma de la línea nos damos cuenta que encima del conocimiento matemático está el conocimiento de los entes metafísicos y morales. Los entes morales son valores como la justicia, ¿no? Los entes metafísicos son entes como si fuese la proporción o la simetría. Esto es, hay un punto más alto, o el punto más alto del ascenso que está ejemplificado en el paradigma de la línea, es la noesis, cuyos objetos son los entes metafísicos y morales. Y por fin, lo que está encima de todos es la idea de Dios. ¿Qué es la idea
donde el conocimiento y lo conocido se asimilan. Para entender esto, recuerden aquello de la ética intelectualista socrática, en la cual cuando uno conoce el bien, necesariamente se vuelve bueno. Bueno no quiere decir bondadoso. Bueno no es quien acaricia a un animal dormido, no es el sentido de bondad. Bueno es lo excelente. Bueno es lo que contiene en sí tanto lo bello como lo bueno. Y que eso se trasluce en acciones humanas que tienen que ver con la belleza y tienen que ver con el bien. O sea, por un lado, lo que sería lo estético y por el otro lado, lo ético. Quien conoce el bien se vuelve bueno y eso se trasunta o se traduce en las acciones de las personas de todos los días. ¿Está claro? ¿Quién me preguntó? No me acuerdo quién me preguntó. Acerca del paradigma de la línea. Pero ¿quién me preguntó? Tengo que anotar quién me preguntó. A vos, Pietri Biasi. Bueno, ¿está claro? Estabas por ahí. Ahí está. Bien. Después me preguntan, y esto viene a cuento, porque la gradación de los entes, que es de Aristóteles, es de alguna manera una, digamos, una continuación del paradigma de la línea en Aristóteles. La diferencia es que en Aristóteles no hay dos columnas, una que corresponde al conocimiento y otra que corresponde a los entes. Lo que hace Aristóteles es a la vez simple y absolutamente genial, ¿no? Que es vincular cada estrato, porque hay estratos, también como el paradigma de la línea, a medida que ascendemos, accedemos a un orden de mayor perfección que el anterior. También como el paradigma de la línea, el estrato superior contiene en sí al anterior, pero hay además una cualidad que lo distingue, como decir, el hombre es un animal racional, está diciendo que por una parte nuestra condición contiene en sí la animalidad. Y por otra parte hay una condición distintiva que es la razón. De la misma manera que un animal contiene en sí lo que eran las plantas, o sea, lo que era el aspecto distintivo de las plantas, que es la nutrición y el crecimiento, ya los animales lo tienen, y se le agrega la sensibilidad y el movimiento. Y en nosotros tenemos la sensibilidad y el movimiento, y también tenemos el crecimiento y ¿cómo se llama? La alimentación, ¿no? Pero además tenemos algo más, que es la razón. Esa es la lógica de la gradación de los entes. Y en eso es similar a la platónica. La diferencia está en que, como digo, no son dos columnas, como estaban en Platón, y ahí, en el caso de Aristóteles, con más claridad se muestra esta relación, porque es una pregunta interesante. ¿Cuál es la relación que existe entre un estrato y otro en el paradigma de la la gradación de los entes? Cada estrato contiene en sí al anterior, pero a la vez tienen una condición distintiva que los distingue. Dejen de discutir sobre el trabajo práctico y atiendan lo que estoy diciendo. Trabajo práctico, ya les dije 1000 veces, tiene como fundamento que ustedes se entrenen para hacer bien el examen. Nada más. No, si sacan... alguien me puso, porque esto me va a arruinar el promedio. Jamás, pero jamás dije que el trabajo práctico iba a incidir en el promedio de los parciales. Lo único que dije fue que si alguien tiene en los parciales una nota cercana al 6, y bien los trabajos prácticos todos entregados, puede ser que les sirva para subir un punto, pero nada más, ¿no? Por supuesto que es mejor tener buenas notas en los trabajos prácticos que no tenerlos, ¿sí? Pero eso no, insisto, no tiene que ver con la nota de los parciales, ¿sí? O sea, cuando yo corrijo un parcial no estoy mirando la nota de los trabajos prácticos.
Sigo con la gradación de los entes. Entonces, ¿cuál sería, qué naturaleza tendría el ente que estaría por encima de nosotros? ¿No? Y ese ente, en tanto lo que nos distingue como seres humanos es la razón, y siendo para Aristóteles la razón algo inmaterial, el próximo ente no tendrá que tener ya materia. Y si no tiene materia, no tiene potencia. Y si no tiene potencia, es puro acto. Y si es puro acto, no le falta nada para hacer. Esto es como el opuesto del inicio. En el inicio teníamos la materia prima, que era pura potencia, ¿no? Que no tenía, o sea, que no existe, ¿no? Entonces, del otro lado, como cerrando un círculo, está Dios, que ya carece de potencia, porque si tuviese potencia, Dios todavía no sería. Si algo está en potencia es porque todavía no es. Y si todavía no es, Dios no es. Por eso Dios carece de potencia. Y es puro acto, pura realidad. Esa pura realidad es necesariamente inmaterial, porque si tuviese materia, habría algo que todavía le falta para hacer. No sé si me expliqué. A ver, esperen que hubo una pregunta que no la vi. A ver, esperen que voy a mirar una cosa. En el trabajo práctico. Acá no es falsa. La forma es lo que otorga identidad al ente, está puesta como verdadera. No, no era falsa, era verdadera esa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, voy a mirar el chat, ¿sí, chicos? Bueno, la cuestión de la felicidad como un fin absoluto, ¿sí? El tema de la felicidad en Aristóteles tiene primero que ver con que Aristóteles tiene una concepción teleológica, no teológica, teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser, como alguien me dijo la clase pasada, todo ser vivo tiene en sí una cierta destinación, ¿no? Un cierto despliegue, y ese despliegue no es indefinido. El despliegue tiene una finalización, y esa finalización es la realización. Esto, dicho conceptualmente, se entiende mucho más fácil con nuestra famosa metáfora del poroto, ¿no? El poroto quiere ser poroto. ¿Cuándo lo es? Bueno, cuando llega a su máxima expresión. ¿Cuál es su máxima expresión? Cuando cumple aquello que es. Bueno, de la misma manera que el poroto estamos nosotros, ¿sí? No porque somos porotos, sino porque la misma lógica impresa en la naturaleza del poroto está en nosotros. En nosotros, aquello que coincidiría con la consumación, o si ustedes quieren, con la plenitud de nuestro ser, sería el fin, o el fin no en el sentido de la culminación, sino del objetivo de nuestra naturaleza. Y a eso Aristóteles lo llama felicidad. La felicidad tiene el problema de que nosotros lo entendemos con nuestros parámetros, que no son los griegos, ¿no? Los parámetros griegos, ¿no? Para ellos, la felicidad va de la mano de la excelencia. Y la excelencia la tenemos que entender como aquello que se muestra de algún modo como pleno. Entonces, traducido al griego, felicidad sería plenitud de nuestra capacidad distintiva. Siendo nuestra capacidad distintiva la razón, la felicidad coincidirá con la plenificación de esta nuestra capacidad distintiva, la razón.
para Aristóteles, esa experiencia de la felicidad está asociada con lo que él llama la teoría, que es la contemplación. ¿La contemplación de qué? De Dios. O sea, en el único lugar que yo sepa en el que Aristóteles de algún modo abre su corazón y habla de un modo entusiasta, es aquel donde describe la experiencia de la contemplación de Dios. De alguna manera, este Dios vive siempre en ese estado de goce permanente. Y aquí una observación que es importante, que el goce, tal como nosotros lo entendemos, es algo que tiene un inicio, tiene una culminación y tiene una declinación. Pongan los ejemplos que quieran, los ejemplos del hambre, de la sed, de la sexualidad, en todo se da un proceso donde no hay permanencia, sino que hay una suerte de alteridad. Primero está el inicio, luego hay un clímax y después hay un descenso. Ese no es el modelo para entender el goce que describe Aristóteles y en el que consiste la felicidad y que además esa felicidad es equivalente a contemplar lo divino. ¿Cómo será esa experiencia? No la sabemos. Simplemente Aristóteles, por una parte hay que creerle porque si la describe es porque él la experimentó. Pero por otra parte, tiene que ver con la estructura de su propio pensamiento. La felicidad, entonces, no es algo abstracto, sino que es algo autárquico. No, cuando digo autárquico, quiere decir que se rige por sí mismo, que no depende de otra cosa. Entonces, Dios depende del mundo en absoluto. Nuestra observación o contemplación de Dios nos lo muestra como dependiendo de algo en absoluto. Por eso la contemplación, esto es, la felicidad es un bien autárquico, en la medida que no es un medio para otra cosa. No es que me sirve para hacer otra cosa. Ahora, eso es la felicidad vista desde el punto de vista de muy pocas personas que pueden acceder a esa experiencia, que para Aristóteles son solo los filósofos. Sí, sí, Cintia Benavides, es así, es el fin último. Pero hay otro modo de plenitud para la existencia humana, que es aquella que tiene que ver con la política. No entiendan la política como radicales y peronistas. La política es el gobierno de la ciudad. Y la política es la ciencia, para Aristóteles, a la cual está subordinada la ética. ¿Por qué le está subordinada? Porque la política es lo que busca el bienestar de todos. En cambio, la ética tiene que ver más con uno mismo, con el bienestar de uno mismo. Entonces, la pregunta que se le podría hacer a Aristóteles sería, Aristóteles, ¿podría concebirse la posibilidad de que exista también la felicidad, esto es, una vida plena, que no esté solamente asociada a la actividad teórica del filósofo? Y Aristóteles diría, por supuesto que sí, es aquella acción referida a la virtud. Ahora bien, para Aristóteles, virtudes se dicen de dos maneras. Hay virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son aquellas que tienen que ver con la acción voluntaria, consciente, racional que hace cada uno para orientar aquello que nos viene de nuestra naturaleza animal. Entiéndase la violencia, la lujuria, todo ese tipo de pasiones que podríamos asignarle su origen a nuestra naturaleza animal, que está en nosotros bien lo sabemos, ¿sí? Entonces esas virtudes tienden a orientar, morigerar, domesticar, socializar esas potencias, ¿no? Entonces, cuando una persona en la polis
¿sí? Actúa virtuosamente, Aristóteles dirá, la virtud del hombre en la ciudad es aquella que es un hábito de elección, dice. Cuando dice hábito de elección está diciendo que yo estoy eligiendo lo que voy a hacer. Y ese hábito de elección implica, por supuesto, una deliberación. Deliberación quiere decir que yo voy como sopesando aquella acción que habré de acometer, ¿no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa acción? Dice Aristóteles, aquella que consista en un justo medio entre dos excesos. Y acá está el ejemplo que cae de Maduro, es el amarrete y el derrochón, ¿no? Que aparece como el magnánimo, el justo medio. Pero el más común es los que tiene por extremos, el arrojo y la cobardía. ¿Cuál sería la acción virtuosa cuando lo que se solicita de mí es un acto de valor? Sería aquella acción que consistiría en un justo medio para mí entre dos extremos. ¿Por qué ese para mí? Porque ese justo medio no es un justo medio geométrico, no es lo que está en la mitad entre la cobardía y el arrojo, sino el justo medio dentro de mis propias posibilidades. Por eso Aristóteles es tan inteligente, digamos, y bueno. Entonces, supónganse, para una persona humilde, para una persona humilde económicamente, hablo espiritualmente, una persona temerosa por naturaleza, discutir algo donde está en juego un valor, como una cosa injusta, por ejemplo, voy a un detalle estúpido, pero alguien va por la calle y tira un papel en el piso, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a ver. Y supongamos que yo soy una persona que no me gustan los conflictos, que no tengo una contextura no, física como para defenderme, y sin embargo, venciendo todas esas limitaciones, le digo, Señor, ahí tiene un cesto de basura, el papel hay que tirarlo. Ese es un acto de valor. ¿Sí? Porque si yo fuera, estuviese armado, ¿no? O fuese un maestro del Jiu-Jitsu, no tendría miedo en decirle, pon el papel donde, ¿se dan cuenta? Ese para mí es fundamental, porque estoy teniendo en cuenta mis propias insuficiencias, mis propias debilidades, y sin embargo, porque hay un valor en juego, digamos, un valor que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el bien común, sin embargo me animo y le digo, tire por favor el papel donde corresponde. ¿Sí? Ese es un acto valioso. ¿Por qué? Porque el valiente tiene miedo. Porque si no, es un arrojado. El arrojado es aquel que se tira a la batalla sin importar las consecuencias. ¿No? Y el cobarde es el que huye. ¿No? En cambio, el valiente es el que vence sus propios miedos y hace lo que tiene que hacer. ¿Y cómo termina esta definición de un acto virtuoso? Apelando a la autoridad, diciendo Aristóteles, tal como lo haría un hombre prudente, como diciendo, el ejemplo de una buena acción no está en el orden de las ideas como sí lo estaría en Platón, sino que el ejemplo para una acción virtuosa está en otro hombre virtuoso, que es el que me enseña a mí a ser virtuoso. ¿Cómo se llama entonces ese ideal de la humanidad equiparable a la felicidad, pero trasladada al orden de la polis? Ese es el hombre prudente. ¿Me expliqué? Falta que lo lean, ¿no? Eso hay que estudiarlo, meditarlo, hacer que los textos trabajen en ustedes, ¿sí? que los transformen a ustedes. Eso es lo que uno debiera lograr con el estudio
de la filosofía en particular y con el estudio en general. Si no, estudiar nos dejaría igual que antes de empezar a estudiar. Si lo que estudiamos no nos transforma, es que el trabajo de educación no funciona, ¿no? Claro, lo del término medio es muy interesante porque es donde Aristóteles pone una nota de sentido común, que es, bueno, yo soy valiente, pero mi valentía depende de que yo tenga claramente cuáles son mis limitaciones, cuál es el riesgo que puedo correr, y sin embargo, porque me parece que el valor que está en juego es más importante, sin embargo, entonces acometo la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más importante el valor a defender que mi propia seguridad, pongámosle, ¿no? Sería así. Bueno, a ver si hay algo más. Profe, una consulta. Sí. Con relación a eso, porque eso era una cosa que no me había cerrado muy bien, el tema de si la gente, digamos, común podría apuntar a ese bien último que era la felicidad, y en realidad ahí por eso entraba lo del... Ni los filósofos ahora. En otra bueno, época los filósofos. Ahora pero ni bueno, tampoco como el ideal. Y después en relación a lo que tiene así en común con Platón, además del valor racional que le dan, solo que bueno, Platón lo pone en el mundo de las ideas y Aristóteles como en el mundo sensible, el tema del conocimiento, y que los dos tienen como verdad universal. ¿Hay alguna otra coincidencia? Mira, Se ven puntos en común, digo, uno habla de la idea eh, del bien y el otro del motor inmóvil. de motor, o sea, no Y es lo por ejemplo, mismo, también, pero... fíjate, en el caso, es muy interesante lo que da lugar a esto que decís. ¿Por qué? Porque lo que mueve en Platón a nosotros los hombres hacia eso absoluto es de algún modo una nostalgia del alma que alguna vez experimentó algo divino y que ahora arrojada al mundo no lo encuentra, como que está desorientada o perdida. Entonces, ¿qué es lo que hace Platón? Rectificar la mirada, es decir, orientar la mirada hacia otro lado. Pero el impulso, lo que mueve, tanto en el paradigma de la línea como en el ascenso del banquete, lo que mueve es esa inadecuación del alma con el mundo. En Aristóteles no pasa eso. En Aristóteles el motor inmóvil mueve por su propia perfección, mueve por atracción. Si bien la idea del bien también atrae, no atrae en el mismo sentido que Aristóteles. En Aristóteles no hay nostalgia, porque no hay un alma que estuvo antes en otro mundo, sino que en todo caso el alma es connatural al ser humano y está con nosotros y nace con nosotros, y se muere con nosotros. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, no hay sobrevida. No es que cuando me muero me voy no me voy a ninguna parte. Me quedo o lo que queda de mí. Quizás la única nota que podría hablarse de inmortalidad sería que en la medida que el intelecto agente, que es nuestra capacidad de poder distinguir lo esencial de lo no esencial, en tanto inmaterial nos sobreviva, pero esa sobrevivencia no arrastra consigo nuestra historia. O sea, no hay inmortalidad personal. En todo caso, el intelecto agente se asimila a Dios, es lo mismo que Dios, ¿sí? Sería eso. Y después, yo creo, así, no te puedo hacer una enumeración exhaustiva, no lo podría hacer, pero lo fundamental de coincidencia entre Platón y Aristóteles es que la verdad la hay de lo universal. Y en eso, no solamente ellos dos, sino toda la historia del pensamiento, como yo no sé si les dije, cuando un científico está investigando, aunque sea un aspecto mínimo de un fenómeno cualesquiera de la naturaleza, lo que busca son leyes. Esto es, supongamos que hay una colonia de hormigas en el centro de las selvas de Borneo que no ha sido estudiada. ¿Qué hace un investigador? Va y observa, anota, observa, y al final, ¿qué dice? Establece una ley.
las hormigas del centro de Borneo tienen estas y tales costumbres, porque tal, encuentra una norma, una ley, así como la encontramos en la física, en la química, ¿sí? Entonces, ahí está algo que la humanidad occidental no ha variado un ápice. Pensar que la verdad lo es de lo universal. O sea, cuando vamos al médico, ¿qué aplica el médico? Nociones universales, que las aplica ¿a quién? A vos. Y te dicen, anginas. Ve unos síntomas, pero esos síntomas, ¿qué son? Son leyes, ¿sí? Están todas conceptualmente formuladas. Y luego se aplican a un caso particular, ¿sí? Por eso los médicos mismos dicen, no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Cada uno es un caso particular, pero para poder pensar lo particular es menester lo universal. Si no, no es pensamiento, sino es azar, es que la pego o no la pego, ¿no? Esa es la diferencia que Aristóteles pone entre el saber de la experiencia y el saber de la ciencia. El saber de la experiencia es ocasional, sé un pedacito, en cambio el otro te dice, bueno, esta es la legalidad universal. Está en vos la pericia de poder saber aplicarla a un caso particular. Eso es lo que diferencia un buen médico de un mal médico. O un buen ingeniero de un mal ingeniero. Aplica bien o mal esos conocimientos universales, ¿sí? Eso es una destreza, pero la ciencia está en lo universal. Y en eso Platón y Aristóteles coinciden. No coinciden, Aristóteles no habla, no cuenta un mito, no dice metáforas, todo ese tipo de cosas. Para él solamente puedo decir aquello que esté debidamente fundamentado, ¿sí? Por ejemplo, con la cuestión de la felicidad. ¿Vieron? Dice, bueno, para algunos la felicidad es la satisfacción de los deseos. Para otros es la gloria. Para otros es, bueno, lo que ya vimos de la felicidad en el sentido de la teoría. Pero yo estoy seguro que Aristóteles no es que se sentó en el escritorio a pensar y dijo, a ver, ¿qué será la felicidad? No, fue y le preguntó a la gente. Por eso, como bien dice una inglesa, dice, Aristóteles no es un filósofo de escritorio. Creo que lo puse en las respuestas de él, ¿sí? Tipo que, ¿por qué? Fundamentalmente porque es hijo de un médico. El padre de Aristóteles era médico, y era el médico de Filipo II de Macedonia, o el de Filipo I, pero de la corte de Macedonia. Y de ahí le viene esta inclinación por observar. Y lo que se observa muestra que el ordenamiento de los seres que existen en la naturaleza no es caótico, ¿no? En la naturaleza hay un orden, si no, no podría haber ciencia. Si no hay orden en la naturaleza, no habría ciencia. O sea, nuestra mente es una continuidad de un orden que ya existe en la naturaleza. Yo no sé si les dije, ¿les hablé de Mendeleev ya o no? Bueno, ahí está. Saber lo hay del universo. ¿Algo más? Chat no hay ninguno. Claro, bueno, Aristóteles rigió el pensamiento científico hasta la modernidad. No, apenas unos 1800 años la ciencia dependió de Aristóteles. Hasta que, o sea, Aristóteles pensaba que había cielos, bueno, muchos motores inmóviles, bueno, toda una concepción, no sé si arbitraria, pero que estaba basada más en la especulación que en la observación, pero piensen que él no tenía un telescopio. Telescopio que es la base fundamental sobre el que se funda la ciencia, ¿saben, no? Que fue Galileo Galilei que compró uno porque el telescopio lo inventaron los holandeses, y lo que hizo Galileo fue ponerle unas lentes que él mismo pulió para ver más. Creo que pasó de no sé cuántas a 8, 16, entonces se puso a mirar y descubrió, por ejemplo, que Venus tiene lunas, ¿sí? Se descubrió el universo y dijo, chao, esto no es como se pensaba, como pensaba Aristóteles, que la Tierra era el centro del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Dónde subo? En la página web. Me parece que estas preguntas me vuelven loco. Mirá.
¿Dónde sube la...? Estamos ya a mitad del cuatrimestre y la página web está dicha desde la primera notificación y ahí están todas las clases, además de los textos. No, a ver, lo que pasa es que en el caso de Platón, lo que informa a la materia son las ideas, y las cosas son porque son copias. En cambio, para Aristóteles, la materia es informada por la forma, pero esa forma no le viene del cielo, está ya inscrita en la sustancia. O sea, Aristóteles no dice quién creó el mundo. Para Aristóteles el mundo o el universo es eterno, no tiene principio ni fin. Para Platón, en cambio, el mundo sí tiene un origen, que es el de Miurgo, que, bueno, vaya a saber por qué las ideas le hicieron que, o sea, todo esto que cuenta Platón son más cuestiones más emparentadas con el pensamiento religioso o esotérico, que Aristóteles es mucho más concreto, ¿no? Contundente, digamos. A ver si tengo alguna más. O sea, lo que podemos asimilar de Aristóteles a Platón respecto de la materia es que la materia es un principio pasivo, que es lo que recibe la forma. La forma en Platón le viene de las ideas. En cambio, en Aristóteles la forma está inscrita en esto que llamamos sustancia. No tengo ningún chat, ya que los agoté todos. A ver si anoté algo. Raquel Iñiguez, la que me... Por favor, antes del examen, mandame un mail, yo me voy a olvidar. Porque yo tengo que sacarte de un mail y ponerte en otro. Y me tengo que acordar. Espero acordarme. Sí, Cintia Benavides, estoy leyendo. Es lo que explicaría el ejemplo, sí. Lo que pasa es que el ejemplo del escultor es un ejemplo escolar, simple. Mucho más compleja es la relación entre las cuatro causas si intentamos pensar una semilla en la tierra, ¿no? La cuestión de la causa formal está clara. Algo en el orden de esa semilla inspira, induce, gestiona, produce, causa un cambio. Y ese cambio es el que lleva de la semilla a el árbol. También la causa final está clara, porque la causa final es el árbol concluido, que es de algún modo idéntico a la causa formal que estaba en el origen e inscrito en la semilla. Lo que no queda tan claro es, bueno, la causa material es el proceso a través del cual, a través de una serie de, podemos decir, órganos de las plantas, va transformando los minerales, la luz, el agua en tronco, ¿no? Pero ¿cuál es la causa eficiente? Esa yo la querría saber cuál es. No está tan claro. Obviamente, la causa eficiente sería, en todo caso, lo que va moviendo, o sea, pensémoslo en términos químicos. Las enzimas que catalizan, esto es, activan determinados procesos químicos para que la forma se inscriba en la materia y se produzca el árbol. Ahí habría que pensar entonces la forma como un principio inmaterial, como si le adjudicáramos a cada semillita una suerte de alma, que es la que de algún modo, como digo,
administra, gestiona, causa, produce, toda la cuestión del movimiento. Pero el movimiento mismo, ¿en qué consistiría el movimiento? En el cambio. ¿Cuál es el cambio que nosotros podríamos observar si estuviésemos dentro de una semilla? Serían hoy, en la ciencia de hoy, cambios químicos. ¿Cuáles serían esos cambios químicos? Que de algún modo se instigase, se promoviese determinadas reacciones químicas que harían que la semilla se transforme en árbol. ¿Sí? Entonces ahí tendrían ustedes la causa gen, que serían las reacciones químicas. Pero esas reacciones químicas están necesariamente inspiradas por la causa formal, de la misma manera que, sí, la causa formal, la eficiente, la final y la material. Porque cuando decimos causa, a mí no me gusta. Habría que decir elementos esenciales o algo así. Porque causa estamos pensando siempre en que una bola le pega a la otra, y no es ese sentido. Esa es una causa que se llama local, ¿no? Movimiento local. Aquí habría que hablar de elementos básicos o fundamentales de algo. Entonces, como digo, en el caso del escultor, es más claro porque el escultor es el que, de algún modo, las manos, los ojos, todos sus sentidos, eso es la causa gente. Pero la causa formal es la idea que tiene él de la estatua, ¿no? Que de algún modo va plasmándose a medida que va pasando el tiempo. Que puede ser que no sea la misma al principio que al final, pero siempre hubo una idea, y esa sería la forma. A ver. La pregunta 3 del TP que dice... No tenía acá. Sí. Sócrates, el maestro de Platón, estará a las 3 de la tarde conversando en el mercado. Es un ejemplo de, claro, relación, porque está conversando con alguien, ¿no? O puede ser también porque es el maestro de Platón. 3 de la tarde es el tiempo. Y conversando es la acción. Ahí está. Relación, Sócrates, maestro de Platón. 3 de la tarde, tiempo. Acción, conversando. ¿Dónde? En el mercado. Bueno, esas son las categorías. Recuerden que las categorías son las formas posibles que nosotros tenemos de decir algo de la sustancia, ¿no? Decimos Pero a mí me había quedado una duda con eso. Sí. Porque yo interpreté como una cualidad al ser maestro. No, eso es una relación. Está bien, podría ser. Pero esa es relación. Está hablando de una relación, o sea, una relación podría ser de subordinación o de igualdad, ¿no? Por ejemplo. Ahí está hablando de cuál es la relación que tiene Sócrates con Platón. Es su maestro. Entonces, esa es la categoría que corresponde. Una cualidad sería Sócrates el calvo, o sea, la calvicie de Sócrates sí sería una cualidad. Muy bien. Schillinger me lo acaba de decir. Está bien. ¿Estamos? Exactamente. Las cualidades son, o sea, vamos. ¿Qué hace Aristóteles? Toma como fundamento de su pensamiento la sustancia. Si lo llevamos al campo gramatical, ¿no? O sea, cuando uno escribe algo, debemos tener esto en cuenta. Para Aristóteles,
la verdad reside en la proposición. O sea, la verdad está cuando yo digo algo de algo, ¿no? O sea, no hay verdad cuando digo la palabra cielo, eso ya lo dije, ¿no? La palabra azul. Hay verdad cuando yo enlazo con un verbo términos, ¿no? Esos términos tienen una función, o son sujetos o son predicados. Un sujeto puede ser compuesto, un sujeto puede tener adentro una oración relativa. Yo digo, el árbol que florece bellamente en la pradera es un olmo. Todo eso, el árbol que florece, bla, 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 en la pradera, todo eso es el sujeto, ¿sí? Ese sujeto tiene una relativa. Ese qué, lo que está hablando es de una relativa. O sea que lo último, ¿sí?, es el predicado. Ahora, el predicado siempre se predica de un sujeto. Y ese sujeto tiene como núcleo un sustantivo. Y piensen, como ya he dicho varias veces, que ahí en la palabra sustantivo está la clave de todo, porque el sustantivo sustenta. Y si nos preguntamos qué es lo sustentado por el sustantivo, inmediatamente diremos sus predicados, sus cualidades. Entonces, inmediatamente me puedo preguntar, esas cualidades que yo predico del sustantivo, ¿son, digamos, finitas o infinitas? Y Aristóteles dirá, finitas. Y bien, siendo finitas, ¿cuáles son? A esas cuales que yo digo que son limitadas, Aristóteles las llama categorías. Entonces, ¿qué puedo decir de algo? Puedo decir el tiempo, puedo decir el lugar, puedo decir la cualidad, puedo decir la relación, puedo decir la acción, puedo decir la pasión, puedo decir, bueno, las que sigan, que no me acuerdo, ¿sí? O sea, no, a mí no me interesa, o no es interesante que ustedes se las acuerden de memoria, nunca se las van a acordar. Lo importante es que ustedes capten cuál es el carácter del pensamiento aristotélico, que es implacable, o sea, extraordinario. Piensen ustedes que toda la gramática que nosotros estudiamos, no es más que un poner en juego, en otro orden, lo pensado por Aristóteles con la sustancia. No es otra cosa, ¿no? Toda la gramática, ¿eh? Si ustedes quieren divertirse un poco, hay un cuento de Borges que se llama Clonus var Orbius Tertius, no sé si les dije alguna vez, donde es un cuento extraordinario, que es el primer cuento de Borges, ¿sí? El hombre de la esquina rosada es anterior, pero este es de la mejor época, ¿no? Que hay un universo que solo existe en una enciclopedia. Y ese universo tiene iglesias o religiones, tiene tribus, tiene historias, pero todas creadas por un grupo anónimo de, digamos, genios, llamémosle, que se han confabulado para crear un mundo que en realidad no existe, pero tiene todas las características del mundo existente. Y entonces hay digamos, Borges dice que en una zona de Ukbar hay una tribu, una comunidad que tiene un lenguaje que carece de sustantivos, que sería como, ¿cómo podríamos pensar una lengua sin sustantivo? Entonces dice, ¿cómo sustituyen a sustantivo? Acumulando adjetivos. Porque en realidad un sustantivo, ¿qué es? Una acumulación de adjetivos. ¿Sí? Pasa que hay adjetivos o predicados que son esenciales y otros no esenciales. Entonces dice, ¿cómo diríamos luna? ¿No? Redondo, brillante, blanco sobre fondo azulado oscuro. ¿Sí? Porque no pueden decir luna. ¿Qué dicen entonces? Acumulan adjetivos. Pero lamentablemente para nosotros sería imposible la comunicación. Si cada vez que queremos decir algo, tenemos que empezar a enumerar cuáles son las notas esenciales de ese algo para que alguien me entienda. ¿No? ¿Me explico? Vos me habéis hecho la pregunta, Jessica, sí.
Sí, sí. No sé si contesté porque ya me olvidé que preguntar. No, sí, sí, me había contestado. Gracias. Ah, lo de las categorías, ¿sí? Sí. O sea, las categorías que dicen, describen posibilidades de predicar algo de una sustancia. Entonces la primera pregunta es, ¿la predicación es indeterminada o determinada? Determinada, bien. Si es determinada, es finita. Hay una cantidad determinada de posibilidades de decir algo de algo. Bueno, Aristóteles dice que hay 9. Esas son las categorías. Veremos que en Kant cambia esto, ¿sí? Bastante. Pero también va a pensar la estructura de la realidad en función de las categorías. Que por otra parte, la palabra categoría, en griego común, quiere decir algo de un modo despojado, también quiere decir apelar a algo, insultar en algún caso, pero digamos como en la entraña de esta palabra kata agorego, sería la palabra en griego, está mostrar algo de un modo despojado. Y lo que hacen las categorías es mostrar a la sustancia sin atributos, sin ningún atributo, pero exhibiendo cuáles son las posibles maneras de atribuirle algo. Como un esquema formal, una estructura formal. De ahí sale la lógica, por otra parte. Bueno, no sé si hay algo más. Pues ya les digo, el examen, el trabajo práctico salió bastante bien, ¿no? Espero que haya sido porque hemos mejorado, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucha deserción. Fíjense, el turno tarde tiene 197 inscritos. ¿Cómo se llamaba la película de Sócrates y Platón? ¿Hay una película? Bueno, les digo, 197 inscriptos y el último trabajo práctico entregaron 135 trabajos prácticos. Y a la noche tengo 248 inscriptos y trabajo práctico lo entregaron 159. O sea, casi 100 menos. Y bueno, como dicen los gauchos, la bota de potro no es para todos, ¿no? O sea que evidentemente la exigencia universitaria deja a muchos en el camino, pero la cuestión es que si se quedan en el camino, retomen, porque esto no es que no se puede, es, como digo siempre, una cuestión de perseverancia, ¿sí? De persistencia. Voy a decir de nuevo la frase de Picasso que dijo, que él decía que la obra, sus obras son 90% de transpiración y 10% de inspiración, ¿no? Sí, hay que estudiar, muchachos, es así. Si yo trabajo en un banco, voy al banco y paso 7 u 8 horas en el banco, bueno, ustedes trabajen de estudiantes y es lo mismo. Entonces agarran y trabajan de estudiantes, y estudian o trabajan no sé si 8 horas, pero 3, 4 horas por día es lo único, no hay otra manera. ¿Qué pasa con el número? A ver. A, B, C, D. No, Dios para los animales y Dios para los dioses no, no tienen sentido, ¿sí? Porque la pregunta es, un bien al que aspiran los humanos, los animales y los dioses. No, la felicidad, ¿no? Los dioses son felices por naturaleza. Los animales no le podemos decir que cuando un animal es feliz. Es muy raro preguntar. Habría que estar en la mente de un animal y decir, bien, ahora sí que me he comido mi comida favorita, estoy feliz. Podría explicar, de Noelia, podría explicar por qué en el PowerPoint, en la E, no entiendo. La pregunta E, sí, la respuesta E, mejor dicho, de la pregunta 10, A, B, C, D, E, un bien al que aspiran los humanos, los animales y los dioses.
No, profe, es la E que dice la satisfacción de nuestros apetitos sexuales, sensuales. Sí, con sexuales, por favor, por favor. No, Sensuales. sexuales. No, nunca podría ser, porque entonces la felicidad estaría íntimamente vinculada con nuestro aspecto animal. Entonces, piensen esto siempre lo mismo, ¿no? Nosotros, para Aristóteles, tenemos un aspecto animal y un aspecto, o sea, el aspecto animal es genérico, todos somos animales, y además tenemos una cualidad distintiva, la racionalidad. Si pensamos como Aristóteles, la felicidad como la plenitud de nuestra cualidad distintiva, nunca podrá ser plenitud aquello que no corresponde a nuestra cualidad distintiva. ¿Por qué? Porque corresponde a la animalidad. ¿Mm? Y la animalidad no es nuestra condición. Hay algo por encima de la animalidad que es la razón. Entonces, ¿en qué consistirá la felicidad para un ser cualesquiera, para un ser humano, digamos, ¿sí? Porque no podemos decir que los animales ni los dioses puedan ser felices, ¿no? Los dioses de por sí lo son, por lo tanto no aspiran. ¿Sí? Entonces, por eso les dije esto de que para Aristóteles hay tres tipos de personas que aspiran a la felicidad. Los que dicen la satisfacción de nuestros apetitos, la gloria, o sea, el ser reconocido por otros, esta felicidad que sería la de los artistas, la de los políticos. ¿Por qué Aristóteles dice que no sería genuina? Porque depende de otros, no depende de nosotros, depende de otros. Un día caemos en desgracia, o ya no cantamos tan bien, o nuestras actuaciones no son tan buenas, ya ahí se desvaneció eso, ¿sí? En cambio, la felicidad de la que nos habla Aristóteles es un bien por sí mismo, no depende de otra cosa. Entonces, las críticas a las diferentes concepciones de la felicidad en Aristóteles están: aquellos que consideran que la felicidad consiste en la satisfacción de nuestros apetitos, eso nos retrotraería a nuestra condición animal, que si bien es nuestra, no es la que nos corresponde. La segunda tiene una carencia, una vulnerabilidad. Es que no es autónoma porque depende de otros. O sea, de los otros que me quieran. Un día no me reconocen más, no me quieren más, entonces que dejé de ser feliz. Y por fin la otra tiene la cualidad de que es autárquica, que no depende de otra. ¿Sí? De nada. Profe, acá cuando habla sobre la perfección de lo que identifica al ser humano como tal, A ver, espera la un poquito, perfección, espera un poquito. Espérame, quiero leer esta. Ay, se me fue. Un segundito, porque si no, a vos te puedo escuchar. Sí, el texto de Celia Cabrera entra todo. Sí, decime, Jessica. no, en la última que decía de la perfección de lo que identifica al ser humano como tal, cuando Sí. habla de perfección, ¿qué se refiere? ¿A la razón? A ¿A la virtud? plenificación de nuestra cualidad distintiva. O sea, ¿cuál es nuestra cualidad Ah, distintiva? la razón. La razón. Entonces, ¿en qué consistirá la felicidad de un ser cuya cualidad distintiva es la razón? En la plenitud de la razón. ¿Cuál es la plenitud de la razón? La contemplación. ¿De qué? De Dios. Esa sería la felicidad. Eso consistirá la plenitud. Pero tengan en cuenta que hay otra forma de plenitud de la existencia humana que tiene que ver con la prudencia, que es lo que hablamos hace un ratito. Está desarrollado en la ética nicómaca. Bueno, estamos muchachas, muchachos, va, porque muchachos no hay. No me parece ninguno, ¿no? No, es una facultad femenina, no hay nada que hacer. Bueno,
¿Nos vamos? Estudien, no se pongan nerviosos, nerviosas, nervioses. Gracias, profe. Bueno, ahora en un rato la subo, ¿sí? Esperen que no vi lo de la ética Nicómaco. A ver. No hay que leer la ética Nicómaco, está en la bibliografía, pero para Aristóteles y para el parcial está el texto de Aristóteles, de Carpio y el texto de Gustavo Romero. No, no les voy a tomar la ética Nicómaco. Ni en la facultad, además, en la facultad la leí. ¿Me voy o no me voy? Parecería que me voy. Ven que yo soy un empleado de ustedes, ¿sí? Está muy bien. ¿Sí? Estoy al servicio de ustedes. Bueno, hasta el martes y no desesperéis, estudiáis. ¿Sí?